Bueno, primeramente agradezco mucho que ustedes comiencen esta entrevista con lo bueno que hay en el ser humano, porque en medio de tantas dificultades, de una realidad atropellante para muchas naciones y psicológicamente para todo el mundo, puesto que no es un secreto lo que está pasando en el planeta Tierra, en Oriente, en Europa, etcétera, que nosotros podamos valernos de lo que tenemos por dentro para poder enfrentar este asunto que está pasando por fuera. Y si el conflicto exterior se vuelve interno, entonces el hombre está en dificultades. Pero si consigue comprender la fórmula para no estar en una falsa paz de pretender que no pasa nada, sino de en una verdadera, esa persona se vuelve un servidor, se vuelve una antorcha para alumbrar el camino de otros. Y considero, igual que ustedes, que es algo en lo que es necesario dedicar tiempo y profundizar en esa enseñanza. Gabriel, gracias siempre. Y porque nos ayudas a reflexionar, a pensar. Y cuando empezamos, decimos, hace 4 años ya que nos conocemos, una vez al año seguro que tenemos de estos encuentros. Y ha pasado mucha agua bajo el puente, han pasado muchos programas, muchos experimentos sociales y fueron como muy acelerados, ¿no? Estos 4 años fueron realmente, nos dejan preparando como para esto que sigue, para este nuevo humano. ¿Vos cómo ves esto, esta evolución en la que nos vemos inmersos? Que es interior. Y bueno, hay muchas cosas que decir, pero comencemos por una, digamos, elemental. Al hablar de evolución humana, en el caso nuestro, no nos referimos a una evolución biológica. Es que el crecimiento del ser humano debe ser interno y en la medida que se desarrolla, las soluciones a los asuntos que lo afligen aparecen no dadas por terceros que lo guían, sino por sabias deducciones, análisis e interpretaciones de lo que le pasa en su propia vida. De cara al 2025, que estamos a puertas de entrar en él, pues ya hay muchos acontecimientos que están marcando la pauta de lo que sucederá en el año. Bueno, ya para nadie es un secreto lo que a nivel geopolítico acontece, a nivel militar, etcétera. Pero si nos centramos en el interno, tendríamos que advertir que también hay grandes cambios, porque esto externo, aunque sea difícil de asimilar, ayudan, me refiero al conflicto exterior, ayuda a cambiar la fisonomía espiritual de las personas, porque esta presión que se ejerce psicológica y también indudablemente material, física, social y espiritual en últimas, obliga a las personas a tomar decisiones frente a lo que cree, frente a lo que sabe o cree saber, frente a lo que hace de cara a lo que tiene que enfrentar. Y en algunos casos, me gustaría decir que en todos los casos, pero no es la realidad, en algunos casos, esto despierta en las personas un ser que actualmente duerme, con fuerzas insospechadas dentro de él, que revelan una gran sabiduría, una gran certeza y un profundo conocimiento que servirá de gran ayuda a las gentes en los tiempos difíciles. A ese ser es al que yo me refiero que hay que desarrollar. Y creo que es un buen abrebocas o introducción el haber mencionado que nosotros tenemos ese ser y que desarrollarlo es una prioridad. Gabriel, como os hemos hablado mucho de profecías, de cara a este año que comienza y vos habiendo estudiado profecías, ¿qué es lo que se despliega todo el potencial de todas las posibilidades? ¿Cuáles son las posibilidades en las que estamos entrando? Al hablar de profecía siempre hay
una precaución que hay que tener y una observación que yo hago. Las profecías advierten de una serie de sucesos acerca de los que nadie quiere escuchar, porque digamos que son difíciles, negativos y abrumadores, pero son en síntesis la realidad actual y por venir. Pero tienen otra faceta, la más importante. Anuncian lo que en el interior de las personas acontece, despertando en ellas lo que ya mencioné, el ser interior, y lo que a futuro, después de que este caos momentáneo termina, viene para todos. Indudablemente que eso nos catapulta a unos años después en esta línea de tiempo, pero de cara al 2025, ustedes lo mencionan y lo preguntan, las profecías sí refieren una serie de acontecimientos de acuerdo a lo que está pasando ahora, en el 2024. Bueno, ya que ustedes han decidido entrar en ese tema, yo tengo aquí algunas preparadas Ah, que tienen que ver precisamente con lo por venir. Bueno, no se trata de decir cosas que la gente ya sabe, sino de decirlas posteriores a lo que está sucediendo. Esta es una profecía del argentino Benjamín Solari Parravicini. Ustedes me confirman, por favor, si la pueden sí, ver. perfecto. Bueno, aquí en la lectura, Parravicini hace alusión a lo que está sucediendo actualmente, pero da la pauta de lo que pasará. Habla de Rusia, habla de los amarillos que, como bien se ve en el gráfico, son los de ojos rasgados. Eso implica varios países, pero digamos que el más potente a la hora de presentar esta profecía de amarillos es China y posiblemente Corea del Norte también está por allí. Dice que el núcleo, esto es un núcleo atómico, amarillos, locura, y refiere a Napoleón como el precedente de la guerra que se repite. Llegará ya el principio del fin. Entonces, estos anuncios que ha hecho Rusia y la OTAN que están en conflicto, ya sabemos que está Ucrania y otros países de por medio, anuncian un principio de algo que tiene un desenlace inevitable. El hombre anulará su ser. Este es el problema central de absolutamente toda la humanidad. Y de cara a esto es caer en el precipicio. Cuando el hombre anula su ser para compartir ideológicamente o apoyar a alguno de los bandos de guerra o peor, participar de ella, inmediatamente cierra el corazón por completo y el desarrollo espiritual se anula. Tendríamos que decir que esta es la realidad actual de la gran mayoría de la humanidad. Y luego dice que además de anular su ser, la biología gritará que ha descubierto el hacer vidas sin el ser masculino. Y de esta manera, con el uso de la glicerina sacada de las células, él comenzará a fabricar seres sin heredad, mas sí con vida de maneras desconocidas. Esto ya está siendo anunciado en muchos proyectos. Actualmente solamente está la promoción, en la que a través de incubadoras y métodos artificiales conocemos el asunto del transhumanismo. Ya están entrando en vigencia apenas como una plataforma para sembrar la idea en la mente de las personas de que esto es desarrollo, esto es avance y esto es lo mejor. La procreación natural poco a poco va a disminuir el interés de las parejas heterosexuales en tener hijos, pero va a aumentar el interés en tenerlos de forma artificial, porque además podrán escoger el color de los ojos, la estatura, el color del cabello y otras cualidades anatómicas solamente. Sin embargo, no tengo aquí la profecía, pero Parravicini dice que eso es un terrible error porque el alma solamente entra al cuerpo a través de la madre. Y un ser biológico que no nazca de vientre materno va a carecer de ella. Y esa es la locura total. Yo voy a terminar esta profecía y luego ya abriremos el espacio para las seguramente inquietudes que estaba a despertar. Porque ella concluye de la siguiente manera. Llegarán en ese momento o en ese tiempo las explosiones atómicas y harán destrucción de cada ser. La radiación matará
y harán nacer de madres monstruos. Bueno, esto es conocido desde la Segunda Guerra Mundial, cuando las mutaciones genéticas persistieron en las generaciones futuras de Hiroshima y Nagasaki hasta los siguientes 20 años, en donde los niños nacían deformes o con problemas congénitos inexplicables, pero sí eran explicables por la radiación a la que estuvieron expuestos sus padres en la guerra. Y finalmente, esto se repetirá entonces. Y dice que los monstruos de todas las clases, animal y vegetal, también altera entonces a los animales y a las plantas este problema. Desde el 66, que es el símbolo de la bestia que está aquí haciendo este problema, el hombre nacerá con los huesos cristalizados por el estroncio. Bueno, el estroncio es un tipo de metal que se ha detectado en los lugares en Europa donde las fumigaciones, en lo que es conocido como chemtrails, estos aviones que dejan estas estelas que no son nada del rompimiento del viento, sino químicos que quedan en el aire, al revisar los árboles, sobre todo los que mueren, eh, en estos terrenos que han estado expuestos a estos químicos, se ha encontrado estroncio, se ha encontrado aluminio, todo en micropartículas. Y estos metales, lo que dice Parravicini y lo que la ciencia verifica es que enferman, envenenan el agua que beben las personas y esto deteriora aceleradamente su organismo y el estroncio, especialmente sus huesos. Dice entonces, y el estroncio hará en su vida un desastre. Les anulará el cerebro, les alterará el gen espermal, esto significa esterilidad para hombres, les matará el glóbulo rojo, aumentará la cancerología al extremo, esto está sucediendo silenciosamente en todo el mundo, y el cáncer será general. La fuerza nucleónica dominará, estos son armas nucleares, y los amarillos con los rusos, esto es China y Rusia, cuestionarán lucros de poder en tal sentido. El 666, que es el símbolo conocidísimo que denuncia el Apocalipsis señalando un orden que se estableció en este mundo y es real, llegará ya con las manos llenas de fuerzas nucleares, de rayos misteriosos invisibles, paralizadores, de microbios nuevos, estos son armas biológicas y la experiencia del 2020 es el antecedente de lo que aquí está diciéndose, de centrífugos electrónicos, de cometas artificiales, y aquí está inconclusa la leyenda de la profecía. Como tal, hablando de lo que viene del 2025 en adelante, no es que esto vaya a suceder el próximo año, es que ya entra un nuevo gobernante en Estados Unidos que ha prometido detener la guerra en 24 horas, que ha prometido eliminar la migración o disminuirla tajantemente. Eso implica una guerra, porque implica romper contra el orden establecido, la agenda que lo establece, bueno, digamos que todo lo que está detrás, y en sí un enfrentamiento directo con Rusia que tiene de aliado a China. Es decir, que esta profecía tiene cabida y solamente tengamos en cuenta que el anulamiento del ser, si es el gran problema, rescatarlo implica tener una respuesta para enfrentarnos a esta realidad. Digamos que es un futuro caótico, pero que sabemos que sí o sí hay que pasarlo y que nos estamos preparando para ser una nueva humanidad. En esta preparación, eh, para ir superando estos obstáculos, esto que se va a ir dando y que sabemos que tienen que terminar de caer los velos de todas estas situaciones, política, religión, ciencia, van cayendo y bueno, digo, ¿cómo empezar a generar una vida más consciente, ¿no? Porque también justamente cuando surgen estos hechos, hay una gran parte de la población y de la humanidad que genera un estado de conciencia y un despertar. Y eso es lo que más nos debe interesar a todos si somos conscientes de lo que significan todas estas profecías en la realidad. Entonces, les voy a mostrar un símbolo que responde la pregunta que me acabas de hacer. Miren lo que tiene en el pecho esta mujer, que es Latinoamérica. Claro,
Parravicini la dibujó muy bien. Sale de ella una especie de ser que tiene rostro y sale de su cabeza, o sea, es un nuevo pensamiento. Pero todo fluye del corazón. Este corazón que está aquí es la respuesta. Si nosotros somos capaces de erradicar por completo el odio, el egoísmo, eliminar totalmente la violencia y dejar atrás el orgullo y la prepotencia, habremos roto todas las vanidades y calificaremos para incursionar en un plan de vida diferente para la humanidad, diferente al que se ha planteado desde el orden que domina el mundo para todos. Por tanto, el mundo termina, pero la humanidad continúa. Esa humanidad a la que estas profecías hacen referencia es la que aprende a amarse fuera de la carne, que se ha confundido con amor, el contacto carnal, o el romance, que es un cóctel de emociones y sentimientos, o el materialismo, que es este amor que se manifiesta en el intercambio de materia, regalos, te doy un carro porque te amo, te doy la casa porque te amo, pero no te comprendo, no te ayudo y cuando estás enfermo no me interesas, entonces no te amo realmente. Ese tipo de amor es la deformación de una ley universal que en el planeta Tierra todavía no se ha puesto en práctica porque nos entrenaron demasiado en odiar, en venganza, en retribución y no en el afecto verdadero. Este amor es diferente, es el que impera ya en otros mundos desde hace eternidades. Y para el planeta Tierra es una novedad y solo en quienes logren romper sus divisiones ideológicas, raciales y por supuesto sociales y también económicas, aprenderán a verse de igual a igual. El ejemplo para que esto pueda entenderse sin muchas explicaciones es lo que pasa, por ejemplo, en un terremoto, cuando se cae la casa de toda la gente Mm. y todos quedan exactamente en las mismas condiciones y en algunos aparece una maravilla. Se empiezan a interesar ya no solo por su familia, si quedó viva, sino por la familia del vecino, por el amigo que ni siquiera saludaba, por el extraño que estaba viviendo a la casa del frente. Y entre todos hacen un solo techo y se ponen ahí juntos porque ya no son capaces de vivir con una cobija mientras el otro pasa frío. Ya no son capaces de comerse un pan mientras el otro tiene hambre. Pero esto, que es una especie de, digamos, de prueba o de ensayo, es lo que enseña el amor verdadero a las personas. Servir desinteresadamente es algo que se ha repetido desde que Jesús vino a la tierra y desde mucho antes, pero no es algo que se practique, eso es algo atípico, pues sucede que en quienes tienen amor no es atípico, es el pan diario. Hacer las cosas por el bien mayor implica el gozo y la satisfacción más grande, y no hay grado de benevolencia mayor al tener dicha produciendo dicha en los demás. Si los demás están tristes, no hay posibilidad de que alguien sea dichoso. En tanto, si los demás gozan, el hecho de que yo pueda producir gozo en los demás es la realización de mi vida, y digo mi vida hablando por cualquiera que entienda que ese es el verdadero amor. Esto es lo que dijo Jesús y es en síntesis lo que va a suceder en el futuro cercano. Infortunadamente, en muchas personas, impulsado por este tipo de catástrofes o dificultades que deparan estos entes que hacen la guerra, pero en algunas otras, más bien pocas, antes de que eso suceda, logran entender y se esmeran por adoptar esa conducta, esa conciencia, y ciertamente dan buenos frutos, preparándose con mayor eficacia para estos tiempos tan complicados. Hablaste del mensaje de Jesús y me venía en la cabeza la construcción de esta nueva humanidad, del nuevo humano, del niño nuevo, del humano paradisíaco. Nos ha costado mucho, nos sigue costando entender el mensaje de Jesús
y poder incorporarlo, este amor, ámense. ¿Cuál es la traba que tenemos en poder integrar y poder escuchar con el corazón este gran mensaje? La traba está en un engaño, en un olvido, en la profunda ignorancia que se ha fabricado a través de conocimientos, por lo paradójico que yo sé que eso suena. Pero cuando las personas se llenan de conocimientos que son falsos, pues realmente se hacen más ignorantes. Y se ha producido mucho conocimiento falso a través de teorías, tanto religiosas o espirituales, como políticas, como económicas, para establecer un modo de vida o un sistema que actualmente pues es consecuencia de ello. Esto traduce a que hemos sido, como lo dije anteriormente, muy bien entrenados en el arribismo. Significa que yo debo lograr mis metas por encima de lo que sea. El proyecto personal y la bandera de todos los que promueven tu éxito es que debes conseguirlo a costa de cualquier cosa, incluso si eso implica escalar por sobre otros, humillar a otros, pisotear a otros. Y esto es el efecto de las grandes empresas y de todos los emprendimientos que de una u otra forma implican una competencia en la que la supremacía del más fuerte sin duda es la ley. Por eso Darwin no estableció un principio de evolución genética. Él estableció un principio de dominancia social que se emplea en las civilizaciones. La dominancia del más fuerte es un asunto como tal político y económico. Este, este tipo de ideas no consecuentes con el ser, con lo que siente tu corazón de cómo deberían ser las cosas, y esto lo pueden comprobar preguntándole a un niño pequeño cómo cree que deberían ser las cosas, y las respuestas de un niño son siempre simples. ¿Y por qué hacen la guerra si es más fácil quererse en lugar de matarse? ¿Y por qué hay tantos ricos, perdón, por qué hay tantos pobres y tan pocos ricos? Sería más fácil si los ricos compartieran. O sea, un niño siempre tiene una respuesta que aparentemente es infantil, pero sucede que es la verdad. El niño habla con el ser y no está adoctrinado con las ideologías que, mal que bien, han permeado absolutamente a todos los habitantes de la Tierra. Esto nos ha endurecido el corazón y hace que el egoísmo se arraigue, a veces disfrazado de una especie de celo apostólico, como quien no tiene orgullo y quien cree que todo lo hace bien y bonito. Y sucede que tiene mucho orgullo si piensa eso. Por lo tanto, la enseñanza de Jesús es incompatible con los corazones duros. Hay varios tipos de hombres en la tierra y Jesús lo dijo, y es la respuesta a la pregunta. La parábola del sembrador, cuando explicó que el mensaje o semilla, que es lo mismo en la parábola, se esparce y algunos caen en tierra fértil, pero otros caen entre piedras, otros caen entre espinos, y sucede que el único que germina es el de tierra fértil. Pues verá, el mensaje de Jesús no se ha entendido porque hay mucha esterilidad en el corazón de las personas que están muy llenas de rencor, de avaricia o de ambición y todo lo que ya dije, incluyendo el miedo. Pero quienes logran deshacerse de esa anomalía que sí lo es realmente en un ser humano, pueden entender y son tierra fértil para el mensaje de Jesús. Sí los hay en la tierra. Son poquitos, son humildes, son silentes, pero tienen un ejemplo que da muestra fehaciente de que viven en una verdad real, y poco a poco tendrán protagonismo en el final de los tiempos. Gabriel, en estos momentos, se, yo a veces tengo como la idea de que si nos están despertando otros dones, más allá de la intención, más allá de la ignorancia, porque venimos atrapados en esta matrix, en estos programas mentales que nos han metido, y, pero de pronto los despertares se dan también. No le quiero llamar milagro, pero suceden y digo, bueno, hay algo que está sucediendo a nivel energético, a nivel vibración,
que favorece estos despertares? Sí, y es cósmico. Tiene que ver con lo que está sucediendo en el sistema solar y en la galaxia, que sus fuerzas tutelares están ejerciendo presión sobre el planeta Tierra no de manera física, sino de manera espiritual. Mm. Vamos a ampliar esto. La luz conduce información. La luz del sol no es simplemente luz visible y temperatura. Esta también conduce información. Y los mayas hablaron de esto cuando refirieron el rayo sincronizador, que cada 5125 años el sol central de la galaxia, cual corazón, emite un pulsar que sincroniza en esa misma vibración de conocimientos, de ondas de amor, de luz, de armonía, pero sobre todo de información, a todos los soles de la galaxia, incluyendo al nuestro. Y el nuestro traslada esa misma información a los soles que nosotros tenemos, que, digámoslo así, no son visibles como la luz del sol, pero el sol del corazón lo puede leer. Nosotros tenemos en el corazón un punto de luz. Nosotros tenemos en cada célula un biofotón de luz. Y esto es lo que se activa al momento en el que todos estos rayos sincronizadores de las profecías aparecen llegando a la Tierra a través de este sol. Este acontecimiento está sucediéndose desde el 2012 con mayor intensidad. Y ahora que estamos en el 2024, se han cumplido 12 años en el que esas emanaciones han tocado a los terrestres, produciendo un efecto que es notorio. A los que son buenos, les ha dado facultades para ser todavía mejores en su bondad. Y a los que son perversos o malos, les ha, los ha separado todavía más. Y esto se puede ver. Ahora el recrudecimiento de la guerra lo confirma. Y ya se está mostrando quién es quién. Y el que cree la gente que es bueno, dentro de poco tiempo se dará cuenta que no es ningún bueno, sino que engañó. Esta separación de ovejas y cabritos, como también lo dijo Jesús, está sucediéndose a raíz de estas emanaciones del sol, que sin que la gente se dé cuenta, toca la conciencia, y en los que buscan lo bueno surgen, por ejemplo, preguntas como esta. ¿Y yo por qué nací? ¿Para apretar tuercas y tornillos en mi empresa, ganarme la vida, obtener una pensión y morirme de viejo? ¿O será que hay algo más importante por lo cual yo existo? O preguntas como, ¿y yo por qué nací en Argentina y no en Afganistán? ¿Y cuál es la ley que determina la existencia mía, la de mi hijo y la de mi madre, de la forma en la que son y no de otra forma diferente? ¿Quién soy yo y para dónde voy yo y de dónde vengo yo? Esas preguntas encienden la inteligencia de las personas, porque las respuestas no están en Wikipedia, ni en Google, en ninguna parte, sino por dentro. Y sucede que desde el 2012 eso está aumentándose en la población mundial. Y en definitiva, comprimiendo muchas cosas que hay que decir, son reales las fuerzas que están tocando al hombre para ayudarlo a despertar y que se cumpla la profecía. El que sea bueno siga siendo bueno, y el que sea malo, pues que siga siendo malo. Está en el Apocalipsis, está en Parravicini y está en la realidad actual de los habitantes de la tierra. Gabriel, para terminar, hablaste de este mensaje entendido de Jesús, de los que tengan el corazón abierto para entenderlo, que tendrán protagonismo en el final de los tiempos. ¿A qué te referís? La profecía más hermosa que yo en mis 20 años de estudio he podido encontrar. La tiene precisamente Benjamín Solari Parravicini. Dice que bendecidos serán los simples, y que la caduca luz de los que antes fueron y alumbraron el mundo con su sapiencia cae derrumbada, y todos los seres simples,
todos aquellos que antes se mofaron de ellos aparecen con la sagrada paloma en sus labios. Eso significa una palabra viva, una palabra que es resonante y profundos conocimientos que estas personas van a revelarle al mundo y que benditos serán los simples por esa razón. Bueno, digamos que los simples son personas del común. No son poderosos, no salen en televisión, no son cantantes, no son millonarios y pasan desapercibidos en lo que se llama comúnmente la gente del montón, las masas. Pero sucede que de entre esas masas hay algunas personas que se han dedicado a cultivar su ser interior y en el momento más álgido de los terribles sucesos en contra de la humanidad, aparecen con un liderazgo fluido del interior que asombrará y que servirá para guiar a las gentes a su supervivencia. Y las personas los escucharán porque tendrán más autoridad que el Papa actual y que todos los que han existido. Tendrán más autoridad que el presidente más poderoso del mundo y todos los presidentes juntos porque sus palabras se sienten y son reales y todo lo que advierten se cumple. Esos simples ya están sobre la tierra, lo que pasa es que todavía están así, guardaditos, hasta que llegue el momento de la cruz orlada en el cual serán conocidos en el mundo entero. Gracias, Gabriel Cardona. Como siempre, es un gustazo escucharte y pensar contigo. Muchísimas gracias. Gracias, querido. Es emocionante escucharte. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias y que el Padre Eterno, el Dios Creador o como a bien le quieran llamar las personas, al Hacedor del universo, las bendiga siempre y las ilumine para que sigan haciendo este trabajo. Gracias. Que así sea. Gracias.